Entonces, la clase de hoy es realizar un ejercicio en lenguaje Grapset utilizando TIA Portal. La clase pasada habíamos hecho un ejercicio utilizando Cadécimo, pero como ustedes bien saben, cuando vayamos a la realidad, a la práctica, pues lo que nos va a servir es el software de gestión de la fábrica del PLC. Entonces, hemos utilizado pues digamos, las plataformas de Siemens, ¿listo? Porque es la más popular en cuanto a controladores programables. Entonces, bueno, ya aquí tengo abierto el programa TIA Portal. Entonces vamos a ir aquí a crear nuevo proyecto. En este caso coloquemos semáforo. En este caso vamos a hacer un semáforo dual. Entonces así lo va a llamar, semáforo dual Graphic. ¿Listo? Entonces le damos crear y luego le vamos a dar escribir programa. ¿Listo? Entonces esperemos que termine de cargar el programa que pues, es como bien saben es bastante pesado. ¿Listo? Entonces bueno, entonces vamos a escribir programa y aquí procedemos a elegir el PLC. Listo, vamos a elegir en este caso un S7300, un 312, la CPU 312C, que fue el que utilizamos también la clase pasada. Estuve realizando una simulación con el 1500, pero a la hora de simular con el PLC Sim no me aparece la pantallita donde salen los chulitos, digamos las salidas o las entradas chuleadas. Entonces, pues para este lenguaje o para en general para todas las simulaciones es mucho más fácil ver esas cajitas que ver el programa simulando porque pues toca ir a estar viendo todo el código, estar bajando es bastante incómodo. Entonces, por eso voy a simular nuevamente con este PLC. ¿Listo? Aquí lo que les voy a mostrar que no les había mostrado Profe, era, señor, cuéntame. disculpe una pregunta. Con el Step 7 que usted nos dio el link para descargar, pues en mi caso yo todavía no lo puedo descargar. Pero con ese demo uno alcanza a configurar pantallas. ¿Cómo así alcanza a configurar pantallas? Sí, es que en el S7500, o sea, yo tengo un certificado de S7500 de Siemens Sí. y ahí alcanzamos a configurar las pantallas, ya lo que le da a uno la pantalla Siemens como tal y empezar como a organizar botones y los Sí, pulsadores directamente ahí para el PLC, pues ya de mayor cobertura. sí. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Si con este demo que usted nos dio para descargar alcanzamos a configurar eso. Sí, 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 también. Ah, No, no hay problema. Solo que aquí no sé por qué, si es un error o qué, pero a la hora de simular con un 1500 no me aparecía. Espera a ver si aquí me aparece la pantallita. No me aparecía esta pantallita. Entonces, pues para poder ver el programa funcional, pues tenía que ver el programa, darle en las gafitas y pues estar mirando paso tras paso. Y no es que sea bastante cómodo. ¿Listo? Digamos, no es tan fácil de ver como ver aquí las salidas. ¿Listo? Entonces, por ello estoy utilizando el 312, que yo sé que me funciona bien, digamos, esta plataformita. ¿Listo? Bueno, entonces listo. Entonces, continuamos. Aquí tenemos el PLC, entramos aquí en Device Configuration. Aquí vamos a agregar unas entradas y unas salidas. Aquí en donde dice DI, en la parte derecha, DI, están las entradas. Fíjense que dice 16, dice 32, 64. Eso hace referencia a la cantidad de entradas. ¿Listo? Y fíjense que dice que son entradas de 24 voltios, que dice que estas son de 24 hasta 125, etcétera. ¿Listo? Vamos a elegir un módulo de 16. No es que lo requeramos, sino simplemente es para mostrarles. ¿Listo? Entonces vamos a agregar aquí un módulo de entrada. Esto se puede hacer en la realidad. Ustedes pueden comprar un PLC y comprarle módulos de entrada, módulos de salida, pues para conectárselos al PLC, ¿listo? O sea, es decir, ustedes pueden comprar al inicio un PLC con 16 entradas y luego le pueden ir anexando eh, más módulos de entrada, ¿listo? Entonces aquí agregué un módulo de entrada y voy a agregar aquí un módulo de salida. Aquí que dice DO en algunas, por ejemplo en el 1500 dice DQ. Entonces, bueno, fíjense que aquí dice I, tiene 8 módulos y fíjense que este también tiene
pues perdón, 8 entradas acá y 8 entradas acá, es decir, tiene dos módulos de entradas y este solo tiene un módulo de entrada, es decir, ver un módulo de salida, es decir, 8 salidas, ¿listo? Igual tenemos pues el que viene con el PLC. Entonces aquí era más como una forma de ilustrar. Y bueno, entonces lo siguiente es ir a las variables, ¿listo? Entonces vamos aquí, PLC tag, y aquí pues vamos a ir agregando todas las variables. Entonces, bueno, entonces como vamos a hacer un semáforo dual, pues entonces vamos a necesitar las tres salidas del semáforo principal y dos salidas del semáforo secundario. Bueno, entonces vamos a colocar también un botón, un pulsador, un interruptor, como sea. Un interruptor en este caso creo que es un interruptor de entrada y perdón, un interruptor de inicio y un interruptor de parada. Bueno, entonces empezamos, colocamos la entrada de inicio, le damos a, bueno, ya por default le colocó el I00, ahí está bien. Vamos a colocar la parada. En este caso le quiero dar la entrada de otro módulo. ¿Por qué? Porque simplemente lo quiero hacer, no hay algún requisito en especial. Entonces elijamos este de acá, y 124.0, ¿listo? Entonces elijamos esa. Entonces y 124.0. Y bueno, entonces aquí ya tendríamos eh, las dos entradas. Ahora vamos a colocar las salidas. Entonces vamos a tener el bombillo verde. Vamos a colocar Q, la salida Q. Entonces recuerden que la pueden escribir o le pueden dar acá y aquí aparece. Esa es la salida Q00. Ah, no, creo que allá está con el módulo 124 y con el módulo 4. ¿Cómo sabemos? Pues vamos acá, Device Configuration. Entonces, digamos, esa nomenclatura ustedes las van a encontrar en el datasheet del PLC, ¿listo? Entonces, bueno, aquí está. Entonces, fíjense, están las salidas Q, Q4.x y las salidas Q124.x, ¿listo? Entonces, bueno, entonces continuamos. Vamos a colocar el amarillo. Lo colocamos, bueno, ahí está, nos da por default la salida, y ahora coloquemos el bombillo rojo, también lo dejamos por default, y en estos dos últimos les quiero cambiar el puerto de salida. ¿Por qué? No hay ninguna razón en especial, simplemente es para que vean que vamos a utilizar los módulos extra que agregamos. Entonces vamos a colocar la 4.0. Obviamente hay que llamarlos de acuerdo a la nomenclatura. Si ustedes no utilizan, si no utilizan pues la nomenclatura que hay acá en el dispositivo, pues no vamos a poder hacer funcionar el programa, ¿listo? Y esta es la 4.1. Bueno, entonces ya ahí tendríamos todas las variables y lo que procede es realizar el programa. Entonces ahora vamos bueno, aquí tenemos el main. En el main pues tenemos para programar directamente en ladder. No vamos a utilizar ladder, entonces vamos a ir allí a la opción de nuevo bloque. Aquí en esta parte le damos a agregar nuevo bloque y aquí nos aparecen unas opciones. Vamos a elegir aquí la que dice función. Le damos acá en función y le damos aquí el lenguaje que vamos a utilizar. Bueno, creo que es acá en función, perdón, en este función block. Y fíjense que aquí nos aparece todos los lenguajes. Ladder, FBD, esto de STL es lenguaje de instrucciones que no vamos a implementar. Vamos a utilizar Grapset, ¿listo? Es decir, en PLC alcanzamos a ver tres lenguajes. Ladder, lenguaje de bloques de funciones y Grapset. Y vamos a ver lenguaje estructurado, lenguaje de texto estructurado, pero en Arduino, ¿listo? Que es muy similar, tanto en PLC como en Arduino, es muy similar porque derivan de el lenguaje C, ¿listo? Entonces el lenguaje C es universal. De hecho, muchas de las aplicaciones que se realizan en software, un ingeniero de sistemas, muchas de ellas se realizan en lenguaje C. Entonces es un lenguaje universal y no habría problema en ese sentido. Entonces fíjense que aquí ya se nos abrió la ventana de Grapset
y vamos a proceder a realizar las etapas. Entonces se van a dar cuenta que aquí es mucho más fácil simular que, pues más fácil simular acá que en Kdécimo, y se van a dar cuenta que aquí sí funcionan las bobinas set, las bobinas reset, mantener una salida en uno mientras está en la tapa, etcétera. Entonces hay muchas opciones que aquí sí funcionan, ¿no? En comparación con Kdécimo, recuerden que yo les decía, las bobinas set de reset no funcionan, únicamente funciona la que es activar mientras está en la tapa. ¿Listo? Yo les mostré eso la clase pasada. No sé si sean todos los software de Kdécimo o la versión que yo tenía. Entonces, bueno, continuamos. Entonces aquí le vamos a cambiar el nombre a esta etapa. Dice step, le vamos a colocar etapa 1. Le pueden colocar el nombre que ustedes deseen. ¿Listo? Aquí le damos aquí la opcióncita y nos aparece aquí la acción y pues el tipo, digamos esa variable cómo va a ser. ¿Listo? Entonces, en la acción pues vamos a colocar la variable. Bueno, en la primera etapa no se va a hacer nada. Esta es la etapa inicial, aquí no vamos a hacer nada. Vamos únicamente a programar la transición, que es la que nos va a permitir iniciar en pues el circuito como si. Es decir, aquí vamos a colocar el botón de inicio. Vamos a programar el botón de inicio. Entonces, fíjense que aquí toca mezclar ladder, ¿no? Entonces, lo que quiere decir esto es que cuando digamos, la salida, perdón, la entrada I00 se coloca en 1, pues digamos se va a activar esto y va a permitir avanzar a la siguiente etapa, es decir, esta es la transición. Entonces colocamos aquí esta etapa que viene con transición y le vamos a nombrar etapa, coloquémosla a esta etapa 1 y a esta etapa 0. ¿Listo? Más bien. Ahora sí vamos a colocar aquí unas acciones. Entonces la acción va a ser encender el bombillo verde. ¿Listo? ¿Y cómo se va a encender ese bombillo? Ese bombillo verde se va a encender mientras esté en esa etapa. Entonces aquí dice configurar mientras la etapa esté activa. Esa es la que nos interesa. Entonces vamos a colocar que es la N. ¿Qué más debe pasar acá? Entonces recuerden, cuando el semáforo principal está en verde, pues evidentemente el semáforo secundario, es decir, el semáforo peatonal, pues debe estar en rojo. Recuerden que el semáforo peatonal pues solo tiene verde y rojo y el semáforo principal pues tiene verde, amarillo y rojo. ¿Listo? Entonces aquí pues evidentemente vamos a colocar rojo 2, es decir, el semáforo 2 va a estar activo. Este esta salida, digamos, este semáforo va a estar en rojo, o sea, es decir, el semáforo 2 va a estar en rojo, mientras el semáforo principal esté en verde o en amarillo. Entonces, por eso en esta ocasión le voy a colocar la opción set a 1, es decir, para no tener que programarlo en la siguiente etapa, volver otra vez a prenderlo, porque recuerden que esta nos sirve encenderlo mientras esté en esa etapa. Y me mantiene encendida esa salida hasta que yo le mande un reset, ¿listo? Igual lo pueden programar aquí también con N, lo único es que tienen que programarlo en la otra etapa, volverlo a aprender. Eso sí, como ustedes deseen programar, ¿listo? Entonces aquí es para mostrarles que vamos a utilizar diferentes, digamos, diferentes tipologías, por así decirlo. Entonces aquí vamos a colocar la transición. En este caso la transición va a ser del temporizador, entonces vamos a colocar el contacto, colocamos aquí T1. Bueno, los temporizadores no los hemos agregado, entonces los vamos a agregar. No es obligatorio agregar los temporizadores, ustedes pueden, de hecho, otra manera de programarlo, no la voy a programar así, pero les voy a mostrar, otra manera de programarlo es en vez de utilizar esta N, es utilizar esta L. Fíjense que ahí dice configurar para un tiempo limitado, es decir, si ustedes colocan la L, pues esta salida verde, es decir, Q00, se va a encender por el tiempo que nosotros la programemos. Entonces, si utilizamos esta L acá para el verde, podríamos aquí también relacionarla. Entonces, colocar mientras, digamos, colocar cuando verde esté desactivada, pues pase al otro lado, ¿listo? Esto es una manera, digamos, quizás más resumida, más compacta. No lo voy a hacer así, pues para que sea un poquito más explícito, ¿listo? Entonces vamos a agregar los temporizadores.
Bueno, entonces los voy a dejar como una salida. eh, ya va a depender cómo lo queramos hacer. Los vamos a colocar como una salida y en Gradset pues está la opción de colocar la variable, digamos como que es un tipo de dato de tiempo. Ya ahorita lo verán, ¿listo? También se puede colocar aquí como en vez de bool, colocar como una variable de tiempo. Ya es como ustedes lo quieran, pues como lo quieran hacer. No solo hay una manera de hacerlo, ¿listo? Aquí coloquemos, sí está bien, Q2 que nos dé por default T2 y T3, ¿listo? Entonces tenemos que los temporizadores pues van a utilizar estas salidas. Entonces, bueno, entonces vamos nuevamente al blog. Aquí vamos a colocar T1. Y vamos a colocar aquí T1. Entonces colocamos T1. Bueno, primero coloquemos la variable. La variable va a ser L, dice configurar por el tiempo determinado. Aquí coloco, fíjense en que aquí cuando seleccione la variable me aparece esto, dice coloque el nombre de la variable y luego dice que colocar el tiempo, sino que no sé, bueno, vamos a ver si borrando aparece, bueno, y aquí dice, aquí en el otro lado nos dice el tiempo, miren, listo, entonces, bueno, entonces, ¿cómo programamos esta? Entonces, primero colocamos pues la salida, en este caso va a ser T1. Bueno, igual una manera, de hecho, no la he probado, vamos a ver si nos funciona, no les garantizo que nos funcione, porque no lo he hecho así, pero pues yo diría que no hay ningún problema. Vamos a utilizar más bien variables para no estar utilizando las salidas, ¿listo? Vamos a ver si nos funciona. Yo creería que si no debe haber ningún problema. Entonces, recuerden que estas son las marcas, ¿no? Marcas o variables, como lo quieran llamar. M0.2, ¿listo? Entonces aquí las tenemos y continuamos. Entonces aquí tenemos T1, colocamos la coma, luego colocamos una T mayúscula para hacer referencia a que es el tiempo, luego numeral y el tiempo que necesitamos, pongámosle 5 segundos, 5S. Y fíjense que el programa le reconoció, ¿listo? Si hay un error les va a aparecer en rojo, ¿listo? Entonces, pues en este caso, pues todo está bien, ¿listo? Bueno, entonces podemos compilar y simular. Bueno, el programa nos va a botar un error en este caso porque estamos dejando digamos, como que el grabset abierto, ¿no? Todavía no lo hemos cerrado. Entonces pongámosle que aquí, que él va a saltar a la primera, ¿listo? Entonces nos paramos acá y le damos esta que dice Jump y digámosle que va a ir a la primera. Y ahí ya nos va a quitar ese error. ¿Listo? Solo para simular y verificar que nos esté funcionando esta parte. Entonces fíjense, errores 0. Entonces le vamos a dar acá y nos aparece ya la simulación. Le vamos a dar load, así como lo hacíamos las clases anteriores. Y bueno, entonces aquí, bueno, aquí fíjense que aquí nos va a botar un error, ¿listo? También para que pues lo tengan en cuenta. Que es un error muy, muy común. De hecho, hasta a mí a veces me pasa. Entonces, fíjense que le voy a dar las gafitas y creo que aquí me arroja un error, creo. Pues acá, el caso es que ustedes no van a ver conexión alguna. Digamos, no. ¿Sí ven? El programa no puede ser mostrado porque el FB no ha sido llamado, es decir, el bloque no ha sido llamado. Entonces, lo que se debe hacer es agregar ese bloque al main, ¿listo? Porque el main ese es pues el principal, ¿no? Es donde nosotros pues tenemos todo el cerebro del programa. Entonces lo que hacemos es arrastrar este bloque acá y le sale un bloquecito. Hay que hacerlo, sí o sí, si no, no les va a funcionar. Entonces ténganlo pues muy presente porque es uno de uno de los principales errores que uno comete y uno pues cree que es un problema en la forma en que estamos programando. Entonces, nuevamente, vamos a Go From Line, vamos a darle aquí en simular, aparece la pantallita y nos aparece para cargar pues el programa, ¿listo? Entonces le damos en Load, bueno, recuerden que tenemos que darle Download to Device y ya con ello pues podemos pasar a simular.
Entonces le damos Run y le damos acá en las gafitas. Bueno, entonces, listo, es algo lento, ¿listo? Entonces, fíjese ahí, aquí dice que la etapa cero está activada, fíjese, dice la etapa cero está activada, y evidentemente en la etapa cero pues no se hace nada, ¿listo? Aquí recuerden que hay que agregar las entradas o salidas que vayan a utilizar. Recuerden que estamos utilizando dos módulos de salida, entonces hay que colocarlo. Y creo que estoy utilizando, no, creo que solo estoy utilizando un módulo, estoy utilizando, espera a ver, que no me acuerdo, inicio y parada, los coloqué en dos módulos distintos. Bueno, ahorita lo voy a corregir, voy a bajar solo un módulo. Entonces dice que el inicio es pues, con la entrada I00, es decir, con esta. Entonces, en teoría con este nos debe dar paso a la siguiente etapa, ¿sí ven? Nos dio paso a la siguiente etapa y él está haciendo pues este proceso, ¿no? Fíjense que él empieza a contar y pues va pasando a la otra etapa, ¿listo? Cuando agreguemos las otras etapas van a ver que el programa va a funcionar un poco mejor, ahí se ve algo loco porque pues digamos como que es una prueba, únicamente era para ver que pues el sistema nos funcionara, ¿listo? Bueno, entonces, o bueno, no sé si ese conteo se deba de pronto, estoy utilizando una marca o si nos falta parte del programa, pero pues vamos, agreguemos otra etapa y veamos cómo funciona. Si nos sigue funcionando así, pues que extraño estos segundos, pues entonces volvemos a colocar esto como salida, ¿listo? Entonces continuamos. Entonces cerramos esta pantallita y continuamos con la simulación. Entonces aquí vamos a quitar este salto, porque pues simplemente era para probarlo. Vamos a colocar la etapa 2. Aquí la agregamos, etapa 2. Entonces aquí le vamos a colocar el nombre. Entonces se paran encima de este y le cambian el nombre. Etapa 2. Aquí, ¿qué vamos a encender? Entonces, vamos a encender el amarillo. ¿Listo? Entonces colocamos aquí amarillo. Y únicamente, este se va a encender únicamente mientras estemos en esta etapa. ¿Listo? Y aquí pues ya no tenemos que colocar rojo 2 porque pues, como lo configuramos en 1 con set, pues entonces él va a seguir encendido. ¿Listo? Va a seguir encendido también en esta etapa. Únicamente aquí deberíamos agregar el temporizador T2. T2, coloquémoslo como L también, que va a estar activo mientras esté acá. ¿Listo? Bueno, aquí tenía un error y yo creo que por eso era que no nos estaba funcionando bien. Este tiene que ser un contacto normalmente cerrado por la manera en que yo lo estoy programando. Estoy utilizando esta L que dice que se activa mientras, mientras está este tiempo. Es decir, desde cuando él entra a esta etapa, T1 va a estar activo y se va a desactivar 5 segundos después. Hagan de cuenta que es como un temporizador a la desconexión, por así decirlo, ¿listo? Entonces, aquí hay que colocar un normalmente cerrado, es decir, cuando pasan esos 5 segundos, pues se va a desactivar. Entonces, como se desactiva, como es normalmente cerrado, pues va a llegar el 1, ¿listo? Recuerden que esto es como si negara el dato, ¿no? ¿Sí me entienden o si tienen dudas, por favor hacerlas? Entonces, nuevamente, si dejo este abierto, pues claro, él desde el inicio pues se va a activar. Inmediatamente entra a la etapa 1, pues inmediatamente va a pasar a la etapa 2, porque si lo dejábamos como un interruptor normalmente abierto, pues como está activo, pues de una vez activa el contacto y pasa a la etapa 2. Por eso era que no nos estaba funcionando. Entonces aquí T2, coloco T numeral y el tiempo. En este démosle 2 segundos, más corto. ¿Listo? Pasamos a hacer la transición. Esta transición, aquí colocamos el temporizador normalmente cerrado, colocamos el T2 y por último colocamos la etapa 3. Entonces agregamos este y colocamos aquí, bueno, etapa 3. Cuando usted le da un doble clic, los va a enviar acá y esa no es la idea. Entonces nuevamente le dan doble clic acá y él vuelve al programa, ¿listo? Entonces es solo un clipcito y luego otro clipcito para poder escribir acá. Entonces etapa 3. En esta etapa 3 se va a activar, ¿quién se va a activar? El verde.
¿Listo? Se va a activar únicamente mientras esté en esta etapa. Y para el 2 pues por un lado el rojo se debe apagar, ¿listo? Entonces vamos a colocar rojo 2 ya se debe apagar, entonces le vamos a colocar el reset. ¿Por qué? Porque en este caso, bueno, espera, en este caso, no, creo que aquí lo programé mal. Aquí le empieza el verde, y este está en rojo, y aquí sigue es el rojo. Entonces aquí, qué pena, el primero es rojo, o sea, el semáforo principal va a estar en rojo. Y aquí en este caso va a estar en verde. Entonces el rojo 2, el rojo del semáforo 2 ya se va a apagar, ¿listo? En las anteriores estaba encendido, entonces lo vamos a mandar con un reset, ¿listo? Y vamos a colocar el verde 2, se va a encender mientras esté en esta etapa, porque únicamente se va a encender mientras esté el primero en rojo, ¿listo? Entonces le vamos a colocar aquí la N. Bueno, aquí ya, y no, bueno, nos faltaría por último el temporizador T3 con el tiempo de t numeral, a este coloquémosle 4 segundos. Y aquí le colocamos L. ¿Listo? Ya para aquí la transición colocamos el contacto, también normalmente cerrado, colocamos T3. Y ya ahí tendríamos programado todo, nos faltaría aquí colocar el salto. ¿Listo? Es decir, que cuando llegue a esta parte, pues haga un salto. ¿El salto va a ser en dónde? Va a ir a la etapa, no a la etapa 0, sino a la etapa 1. ¿Por qué? Porque pues la idea es que él haga esto cíclico, ¿listo? Si lo mandamos acá, pues solo va a ser un ciclo y toca volverle a dar el botón de inicio, pues esa no es la idea. Entonces la vamos a mandar aquí, con este que dice salto, fíjense, dice jump, y la vamos a mandar a la segunda, es decir, acá. De hecho, vean que aquí se agregó el saltico. Entonces, vamos a simular si nos ha quedado bien, pues, todo lo que hemos programado. Fíjense que no nos sale ningún error, entonces procedemos, aquí le damos go offline, porque a veces se desactiva, entonces ya ahora sí podemos proceder al Start Simulation. Bueno, entonces, continúo. Eh, Siempre hay que seleccionar estas para poder que el programa no nos funcione. Si no las seleccionamos todas, no nos va a cargar el programa. Listo, entonces aquí ya lo tenemos. Le damos a Run y le damos aquí en las gafitas para poder ver el programa acá. Listo. Una sugerencia. Yo ahorita estaba haciendo un programa y empecé desde esta etapa, desde la etapa 1 y la última etapa que coloqué fue esta. Y no sé por qué el programa siempre me arrancaba desde esta etapa, a pesar de que yo les cambié este S1, S2, S3, S4. Entonces, si de pronto les llega a pasar eso de que lo hicieron en desorden y no les funciona adecuadamente, pues seguramente es por el orden en que crearon pues estas etapas. Porque al menos a mí no me funcionó. Yo lo que hice fue cambiarle, porque esta, por ejemplo, había sido, pues, cuando se creó, quedó como etapa S4. Y yo lo que hice fue cambiarla a S1 y esta que estaba en S1 la cambié a S2 y así sucesivamente. E igual no me funcionó. Me seguía iniciando desde esta etapa, no sé por qué. Entonces, les sugiero que inicien en forma ordenada. ¿Listo? Entonces le vamos a dar acá inicio y él debería pasar a la siguiente etapa. Fíjense, llegó la etapa 1. Fíjense que ahora sí está esperando el tiempo. Fíjense que ahora sí funcionó bien, era porque estábamos utilizando un T2 normalmente cerrado. Y vean que aquí está funcionando, ¿sí ven? Aquí tenemos... bueno, aquí tenemos que cuadrar esto. Esta es la 124. Entonces, vamos a ver, de pronto toca volver bueno, le damos run. Entonces, este es el semáforo 2 y este es el semáforo 1. ¿Listo? Entonces recuerden, este se pone en verde y este se va a poner en rojo. Y mientras es amarillo, también va a estar en rojo. Cuando pasa a verde, cuando pasa a verde, este va a pasar a rojo. Entonces, espere, este es verde, este es amarillo y este es rojo. Entonces este sería el verde y este sería el rojo, sí. Entonces aquí estamos en verde. Luego pasamos a amarillo, de amarillo pasamos a verde. ¿Listo? Y aquí, en este caso, pues estamos nuevamente en verde, aquí estamos en rojo. Y vamos a seguir en rojo acá. Y luego pasamos a verde, cuando este está en rojo.
¿Listo? Entonces, para que esto les funcione, recuerden que tiene que tener las direcciones vimos en la configuración del dispositivo. Entonces, estamos utilizando la 124 y la 4 como salida y la entrada I0 como entrada y nos falta la I124. Si quiere agreguémosla de una vez porque ahorita nos falta agregar por último el de parada. Entonces, coloquemos input variable y la agregamos acá. ¿Listo? Entonces, esta es la 124. Y es la 1, ¿sí? Es la 1. Pero no la hemos programado. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces, continuemos. Lo único que nos falta, o sea, ya todo nos funciona, únicamente nos falta hacer el paro. Entonces, en Grapset es algo más cansón realizar el paro. ¿Listo? No es tan... Pues toca estar, si tienen muchas etapas, toca cablear todas las etapas. Entonces le damos acá, que esto es pues agregar una rama. Entonces le damos aquí, agregamos la rama y en esta transición vamos a colocar el contacto normalmente abierto I01. I01 no, parada. Que la parada tiene la 124.0. Entonces, eventualmente, si en la etapa 1, digamos, si ustedes estando en la etapa 1 accionan el pulsador o la entrada 124.0, él se va a ir por este lado. Es decir, ya no va a venir por acá. Recuerden que eso es una divergencia. Entonces aquí le vamos a dar el salto. ¿Cuál va a ser el salto? A la etapa 1. Porque en este caso, pues ya le estamos dando final digamos, al proceso. Entonces, para volver a iniciar otro, toca ir a darle botón de inicio. Igual acá. Entonces, nos paramos acá, le damos aquí en la rama. Vamos aquí en la ramita y colocamos aquí el pulsador de parada. Y nos queda el último en la etapa 3. También lo mismo. Entonces fíjense que es algo cansón. La parte de hacer un pare, pues es algo cansón si tienen muchas etapas. Mientras que ustedes, por ejemplo, con lenguaje ladder, hacer una parada sí era súper sencillo. Únicamente era agregar un contacto normalmente abierto al inicio de todo el programa, es decir, en serie. ¿Listo? Bueno, entonces aquí nos falta únicamente el salto. Pero fíjense que es muy sencillo realizar un programa en Grapset. Fíjense que pues digamos como que no, la aplicación no es tan simple, no es la más simple. eh, y fíjense que pues sale bastante sencillo. Sí, pues la verdad, a mí pues personalmente se me hace muy sencillo programar en Grapset. Digamos, se me hace que es ligeramente más engorroso programar en bloques de funciones o en ladder. Pero bueno, entonces aquí pues ya colocamos los saltos y que todos me apunten a la primera etapa. Listo, es decir, ahí ya tendríamos, fíjense que aquí está T5, T6 y T7 que son las transiciones. Listo, entonces cada vez que accionemos ese pulsador de parada, pues eventualmente él se nos va a iniciar. Entonces vamos a verificar que lo que hayamos propuesto nos funcione. Entonces vamos, le damos Start Simulation, nos carga el programa. Recuerden siempre no vale run, apenas salga esta ventana, si no les va a salir un error en esta pantalla. ¿Listo? Entonces siempre esperar que nos salga primero esto para dar simulación aquí en el PLC Sim. Listo, acá ya lo tenemos, le damos run y pues tenemos esto. ¿Listo? Entonces le damos siempre las gafitas pues para poder ver el proceso acá. ¿Listo? Entonces, iniciamos. Ahí fíjense que estamos en la etapa 0 y se va a quedar en la etapa 0 hasta que accionemos el botón de inicio. Entonces, al accionar el botón de inicio, entonces fíjense, ya veámoslo acá que no hemos visto estas cosas. Entonces, vean acá que cuando lo inicio, se va a poner en verde todo. ¿Sí ven? Entonces se puso en verde y me permitió pasar a la etapa 1. Entonces la etapa 1 empieza a contar. Fíjense que ahora sí me aparecen los segundos bien. ¿Listo? Aquí vuelve, va a la etapa 4. Venga, miremos los segundos. ¿Sí se ven ahí? Dicen 4 o 5. Bueno, esperemos que vuelva aquí otra vez. De la etapa 3, vuelve acá a la etapa 1. Y fíjense, empieza a contar 1 segundo, 2 segundos, 3,
los 4 y los 5 que hemos programado acá. ¿Listo? Ahora fíjense que él está haciendo secuencial todo esto. Lo único que nos falta es darle pues parada, a ver si realmente nos está funcionando. Se supone que era acá, le damos acá. Entonces le voy a quitar este, ¿listo? Porque si le doy parada, pues va a venir acá y como está el botón de inicio en uno, pues rápidamente llega acá y va a pasar a la etapa 1. Entonces quitemos eso para que pues no se vea ese cambio. ¿Listo? Entonces le damos parada y damos sigue. Al menos en la etapa 1 nos funciona. Entonces quitémoslo, iniciémoslo y vamos a pararlo en otra etapa a ver si nos funciona. Entonces vamos a darle en etapa 0. ¿Sí? También nos funcionó. Entonces démosle 0 y 0, 0 para que continúe. Vamos a darle ahorita en la etapa 3. A ver si nos hace caso. El pare. ¿Sí ven? Entonces, básicamente esta era la aplicación. ¿Listo?